Este capítulo que acabamos de leer es parte de la profecía de Isaías que habla sobre el Señor Jesucristo. Habla de la profecía del siervo del Señor. Pero antes de poder entrar en el pasaje tenemos que entender el contexto por qué he leído estos versículos. Podemos darnos cuenta, si cuando tenga tiempo en su casa usted lee los primeros 13 versículos que no leímos, vemos cómo Dios estaba preparando una liberación para su pueblo. Una liberación que no solamente estaba incluido el pueblo de Israel, sino muchas naciones también. Por eso dice que Israel sería luz a todas las naciones. Así que estos 13 primeros versículos nos dan un panorama, una vista de lo que sería la salvación de Dios para el mundo. Pero dentro de estos 13 versículos, Dios le habla a Israel que la salvación es algo pronta, es algo que va a suceder. Pero a la misma vez también habla de una salvación que es para el futuro. En este momento de la historia de Israel, ellos se encontraban en el exilio en Babilonia. Por tanto, su ciudad, su templo, el sacerdocio había desaparecido. Había una gran crisis en medio de esta nación. Capítulos posteriores, el rey Usías, uno de los mejores reyes de Israel, había muerto. Por tanto, el pueblo se consideraba que estaba triste, abandonado, olvidado. Pero también en los primeros capítulos nos habla que Israel había abandonado a Dios. Israel no amaba a Dios. Israel hacía cosas que a Dios no le agradaban. Pero a pesar de todo, nos lleva hasta este capítulo 49, donde Dios, a pesar de cómo es el pueblo de Israel con su Dios, Él tiene preparado una salvación. No solamente para ellos, sino para todas las naciones. Donde también incluiría a los gentiles. Así que la idea de Dios en cuanto a la salvación iba más allá de solamente regresarlos a Jerusalén, a su tierra, y librarlos de aquel momento tan angustioso como era vivir en tierra extraña, en tierra de los babilonios. Pero cuando leemos estos versículos del 14 al 16, que es lo que nos vamos a centrar en este día, podemos ver o podemos descubrir un diálogo de Israel con Dios. Y un diálogo donde Israel se encuentra sumergido en una crisis nacional. No tenemos templo, no tenemos realmente un rey, no tenemos nuestra nación. Por tanto, todo lo que estamos viviendo indica que tú, oh Dios, nos has abandonado. Oh Dios, tú te has olvidado de nosotros. Israel comienza a dialogar con Dios. Y vemos que en este pasaje no se usa el nombre de Israel, sino se usa Sión. Sión es una montaña donde fue construido el templo de Jerusalén. Pero aparte de ser una montaña donde estaba el templo ya destruido, también simbolizaba a Israel. Así que Sión personifica la realidad de un pueblo que es Israel. Y dice el versículo 14, pero Sión dijo, o sea, Israel le dijo a Dios, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Los israelitas estaban dudando de Dios. Los israelitas en algún momento estaban pensando que Dios, por la vida en que ellos estaban viviendo, de injusticia, de miseria entre ellos mismos, en ese momento que ellos habían abandonado a Dios, pensaban que Dios se había olvidado de ellos, que Dios no se acordaba de su pueblo Israel. Y muchas veces nosotros nos sentimos así. ¿Quién nos ha sentido olvidado? ¿Quién nos ha sentido abandonado? Todos nos hemos sentido abandonados. Todos nos hemos sentido olvidados. Por ejemplo, muchas madres dicen, yo me siento olvidada por mis hijos. O me siento abandonado por fulano o por fulana. En algún momento de nuestra vida hemos experimentado esa soledad de haber sido olvidado, de no haber sido abandonado por alguien. Así que esta realidad de Israel es también nuestra realidad que vivimos día a día en nuestra vida. Pero qué interesante cómo Dios interviene en nuestra vida para lidiar con nuestros sentimientos de abandono y también de olvido.
Y es una realidad que todos vivimos, y muchas veces cuando nosotros pasamos por esta realidad, culpamos a Dios que se haya olvidado de nosotros, que no tenga memoria de nuestras vidas. Y sin embargo no pensamos, Israel no pensaba que toda aquella crisis que estaba viviendo era consecuencia de haberse olvidado de Dios, de haber servido a Dios y no haberse ido detrás de los dioses de los babilonios. Pero la gracia de Dios se ve a partir de este capítulo 44 hasta el 66, que a pesar de que Israel era duro de corazón, Dios quería salvar a su pueblo y traerlo de regreso otra vez a la ciudad. Pero no solamente para sentarse otra vez en Jerusalén, sino para que fueran luz a todas las naciones. Pudieran proclamar la grandeza, el poder, la gracia del Dios que a pesar de que le odiaban y no le amaban, Él invertía su gracia una y otra vez más en la vida de ellos. Pero vemos también cómo Dios le da una respuesta en el versículo 15 y le da la solución a este sentimiento de abandono. Así que hay un sentimiento de abandono, hay una respuesta de parte de Dios, pero Dios siempre nos da la cura, nos da la solución a esos sentimientos de abandono. Primero, cuando leemos el versículo 14, notamos dos cosas. Primero, hay dos promesas que supuestamente Dios no ha cumplido. Ese reclamo que le hace Sión o Israel a Dios. Dice, me has abandonado y te has olvidado de mí. En pocas palabras, Israel estaba diciendo a Dios, nos sentimos abandonados. Es cierto que nos has dado muchas promesas. Es cierto que nos vas a liberar pronto y hay una liberación hacia el futuro. Pero ahora, ¿qué nos vas a dar ahora? ¿Qué pasa con el ahora? Ahora yo me siento abandonado, me siento olvidado por ti, oh Dios. Y vemos cómo Dios lidia con nuestras realidades y con estos sentimientos de culpabilidad muchas veces nosotros, y Dios le da una señal. Dios le va a dar una señal para mostrarle que Él no nos ha abandonado, que Él no se ha olvidado, sino que es Israel, es la iglesia, es el pueblo de Dios que se ha olvidado y que ha abandonado a su Dios. Y Él le va a dar una señal de muestra de cómo Él los ama a pesar de cómo ellos son. Que muchas veces nosotros, a pesar de que llevamos vidas disfuncionales y vidas espirituales pobres, pretendemos que todo nos vaya bien en la vida. Y si no nos va bien en la vida, es porque Dios me ha abandonado o Dios se ha olvidado de nosotros. Tal vez Israel habrá pensado, ¿cómo Dios puede amarnos si no tenemos templo? El templo es la presencia de Dios, había sido destruido. ¿Cómo Dios puede amarnos si nos tienes aquí en el exilio, en la esclavitud? ¿Cómo Dios puede amarnos si nos sucede tantas y tantas cosas? Día a día nosotros nos preguntamos, y es una pregunta del corazón del ser humano, si hay pobreza, si hay guerra, si hay enfermedades, si mueren los niños, si los violan o no los violan. ¿Culpamos siempre a quién? A Dios. Dios es el culpable. Así que es una realidad que no solamente Israel vivió, sino también nosotros culpamos a Dios. Pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Dice el capítulo 1, en el versículo 4, 1:4 dice, hay nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. Esa es la realidad que hay entre Dios y su pueblo. Pero a pesar de esta realidad, vemos como Dios va a mostrarle a Israel que Él los ama. A pesar de que han abandonado ellos a Dios, Dios nunca podría abandonarlos. Y eso es un principio bíblico, es una realidad de Dios, que Dios nunca nos va a abandonar. Pero esa creencia extraída de las Escrituras debe afectar mi vida. Las enseñanzas de las Escrituras deben de afectar entonces mi vida, saber que Dios nunca me va a abandonar y Dios nunca se va a olvidar de mí, porque soy un hijo que Él me ha adoptado.
para poder disfrutar de su presencia, aunque pase por momentos difíciles. Así que este principio es fundamental. Dios nunca se olvida ni nos abandona. Y esto debe cambiar mi sentimiento, debe cambiar mi carácter, debe formar en mí una nueva identidad, en que debo ser transformado a la imagen de Cristo. Cristo nunca me abandonará y nunca se olvidará de nosotros. Ahora, cuando ese amor de Dios no es una realidad en medio de nosotros, en mi corazón, entonces mi corazón funciona en una forma diferente hacia Dios. Por eso es importante creer que Dios es una realidad en mi vida. Él está presente. No importa lo que esté pasando, no importa la circunstancia que esté viviendo, no puedo sentirme abandonado ni olvidado por Dios. Si Dios es real, entonces en mi vida, ese amor de Dios, esa verdad de Dios, tiene que transformarme, tiene que cambiarme, tiene que hacerme una persona diferente. Porque a pesar de mí, Él me sigue amando. Él no me olvida, Él está conmigo. Él no me abandona. Pero sabe que muchas veces, yo digo, que tenemos el amor de Dios, e ignoramos el amor de Dios como Israel, pero a veces nosotros estamos ocupados en robar amor. Sí, pero ¿cómo se puede robar amor? Robar el amor, usted puede robar el amor en sus relaciones. Usted puede robar el amor en su trabajo. Cuando usted busca la aceptación, la aprobación de la gente, usted comienza a hacer cosas para sentirse amado. Le está robando ese amor a la gente para que la gente te ame a ti. Pero el amor de Dios no es un amor que se roba, es un amor que Él entrega gratuitamente. Él lo regala, Él lo da. No hay que robarle el amor de Dios. Mientras tanto que Israel y todos nosotros vivimos como robamos el amor de la gente, cómo nos sentimos aceptados, despreciamos un amor gratuito e inmerecido que Dios nos otorga día a día. Pero cómo Dios trabaja en nuestra vida, cómo Dios responde a este sentimiento, a esta experiencia de dolor de Israel. Dios responde su pregunta. Dice el versículo 15: ¿puede una madre olvidar a su hijo de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Ahora Dios se pone de su lado. Israel le reclama. Dios se pone de su lado y busca una metáfora tan hermosa como la relación de una madre que está amamantando su bebé. Todas las que han sido madres y han tenido niños saben lo que estoy hablando. Yo hablo por experiencia de mi esposa. Nunca he tenido hijos ni lo he amamantado, pero sí la he visto a ella y sé que eso ha sido una experiencia para nosotros, para ustedes. Y lo que vemos aquí realmente en esta metáfora que hace el profeta es esa relación íntima que hay tan cercana entre una madre cuando está amamantando a ese bebé. Es una madre que cuida, es una madre que protege, es una madre que alimenta a ese bebé. Esta metáfora Dios la muestra o la revela a través del profeta para mostrarnos su amor por nosotros. Por eso dice, ella puede olvidarse, pero yo no puedo olvidarme. Quiere decir que aun cuando comparamos esta relación de una madre lactando o amamantando a un niño, no se puede comparar con el amor de Dios. No se puede cambiar por el amor de Dios. Y Dios dice, piensen en todo lo que yo he hecho por ustedes. El pensar en mí debe afectar su vida, debe cambiar sus corazones. Es una relación tan personal, tan íntima, que yo los llevo día a día como una madre lleva a su bebé en sus brazos. Y es interesante esta metáfora, porque el niño fuera del pecho de su madre, él muere, él enferma. Él deja de existir. Y es lo que Dios nos está diciendo.
¿Te ven que una madre cómo ama a su bebé? ¿Que ustedes dependen de ella? Pero mi amor no es comparable con el amor de ella. Mi amor es incondicional, es inmutable, no cambia. Mi amor no está definido por la circunstancia. Porque déjeme decirle una cosa. Usted amamanta a un niño ahora, pero después se olvida de él. A medida que van pasando los años, se van independizando, crecen, se vuelven jóvenes, se casan y ya no es lo mismo cuando usted lo tenía entre sus brazos, que siempre lo estaba mirando y contemplando. Ya no lo mira tanto. Ya más bien a veces está como los americanos, agarra los 18 y dale, renta un apartamento y vete de la casa. ¿O no es así? Esa es nuestra cultura. Y muchos de nuestros hijos que fueron amamantados están esperando desesperadamente los 18. O me voy para una universidad o me voy con un compañero o una compañera a rentar un apartamento. Y Dios está pensando en esta realidad. Que cuando Dios nos sostiene entre sus brazos, cuando nosotros mantenemos una relación cercana a Dios, eso tiene que afectarnos, tiene que cambiarnos. Fíjense lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 4, en el versículo 12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y es poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y el espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Por tanto, ahora tengo que saber quién es Dios y quién soy yo ahora en Cristo Jesús. Él es mi Salvador, Él es mi Redentor y yo soy su hijo y Él me sostiene en sus brazos. Y Dios a través del profeta le reclama al pueblo, piensen bien lo que están hablando, piensen bien lo que están sintiendo. Yo no los he abandonado ni me he olvidado de ustedes. Ustedes son los que me han olvidado y me han abandonado. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que da a luz? Una madre y su bebé muestran la naturaleza, el vínculo que hay entre esa mujer y ese bebé. Y es lo mismo que Dios hace con nosotros. Nos une, hace un vínculo con nosotros. Hay tres cosas por las cuales las madres no se pueden olvidar de lactar o de amamantar un niño. Primero, si no necesita un reloj para darle la leche al niño, su propio cuerpo físicamente comienza a salir la leche y se siente incómodo. Oye, se me olvidó Pepito, tengo que darle la leche a Pepito. Ya es automáticamente algo físico le está diciendo es hora de darle la leche a Pepito, y va y le da la leche a Pepito. Pero a la misma vez hay otra razón por la cual no se puede olvidar de amamantar al niño, porque una madre cuando está recién dada a luz, ella emocionalmente está muy conectada con el baby, ¿no es así? Ella lo mira, lo contempla, y te amo y te quiero. O sea, hay una conexión emocional. Ella necesita emocionalmente tener al baby sobre sus pechos y amamantarlo. Pero también hay una necesidad de mostrarle el amor incondicional al niño. Ella se sacrifica, pasa malas noches, está con él en cualquier momento y en cualquier tiempo. La madre siempre está detrás de sus hijos. La madre siempre está observando a sus hijos, cómo crecen. Si por aquí o por allá le falta esto, aquello, lo otro, ya habla, ya camina. Es constantemente está observando a su niño. Dios dice, bueno, si así es una madre, ¿cómo no seré yo con ustedes? Si así una madre que su amor, aunque es sacrificial, es condicional también. Porque es un ser humano, no es Dios. Es más, un día se va a olvidar de usted porque tiene que fallecer. Todos tenemos que fallecer, todos tenemos que partir. Pero mi amor es incondicional. Mi amor no puede ser destruido, dice Dios. Mi amor es eterno. Mi amor no cambia. Mi amor siempre estará contigo, Israel, iglesia de Cristo.
Dios dice, yo soy como una madre que cuida a un bebé. Pero a la misma vez dice, no soy una madre. Soy como una madre que cuida, pero no soy una madre. Soy Dios. Soy algo superior a esta realidad o a esta relación que hay entre una madre y un bebé. Y ese es algo interesante en esta relación. Cuando usted amamanta a un niño, usted nada más que está dando y dando, ¿no es así? El bebé no le da nada. Usted lo amamanta a cambio de ¿qué? De nada. El baby no puede decirle I love you, mami, te quiero, mami. Y esa es la ilustración. El bebé siempre está pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y la madre está dándole. Pero eso no debe ser así con Dios. Dios no puede estar dando y nosotros pidiendo y pidiendo. Dios pidía de Israel y pide de nosotros que guardáramos el pacto en obediencia y cumpliendo la ley de Dios. Y esa relación de madre e hijo es una realidad. ¿Qué diferente es esta relación al matrimonio? Sin embargo, el matrimonio tampoco es un amor incondicional, sino es condicional. Yo te doy y tú me das. ¿No es así? Entonces, das y recibe. Si no recibe, ahí vienen los conflictos, ahí vienen los problemas matrimoniales. O yo estoy siempre dando y tú no das. Es un amor condicional. En este caso, en esta primera etapa de la vida del niño, Dios la usa con ese propósito. La madre da y no pide nada. Es incondicional. Es incondicional también el amor de Dios. Cuando usted observa un baby y cuando llega hasta los 6 años, un ejemplo, ¿cuánto ya no la ha sacado a la madre? La ha sacado a la vida, dice por allá aquí. Y eso no es nada. Todavía falta que le siga pidiendo. Y cuando usted le dice, cuando tiene 6 años, mira, no puedes ir a casa de tu primo. Mira, no puedes comer tal cosa. No puedes ser sleeping over allá en casa de tus amiguitos. ¿Qué te dice el niño? Mi mamá no me ama. Mi mamá no me quiere. Mi mamá no me considera. Lo segundo que podemos ver es que muchas veces a nuestra vista el amor de Dios es invisible. Es lo que nos dice la metáfora. Todo el sacrificio que hace una madre por su hijo llega a un punto que no es visible. Es invisible para el hijo. Porque se ha acostumbrado a pedir y a pedir y a recibir y a recibir. Y Dios le dice, esa no es mi relación con ustedes. Esa no es la realidad que deben ustedes compartir con el único y Dios verdadero. Mi amor es inagotable, no tiene límite, pero mi amor debe transformar, debe cambiar tu relación conmigo. Debes dejar esa relación de baby, de estar pidiendo y pidiendo, y ver una relación de gratitud, de ver lo que Dios ha hecho. Israel había caído tan bajo porque había olvidado todo lo que Dios había hecho. Todo lo que Dios había mostrado a Israel era invisible. A pesar de cuánto Dios no había hecho, cuánto había mostrado su amor, era invisible para él. Pero Sion pregunta, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de nosotros. Pero ¿cuándo Dios se ha olvidado? ¿Cuándo Dios no se ha acordado de su pueblo? Nunca, nunca. No importa lo que estemos viviendo y en qué circunstancia, el amor de Dios no tiene límite. Siempre Dios nos ama. Ahora, ¿cuál es la solución a este sentimiento de abandono? ¿Qué más podía hacer Dios para Israel? Y Dios le va a dar una señal a Israel. Una señal para mostrarle que el amor de una madre no se puede comparar con el amor de Dios. Que aunque trata del profeta convencer a Israel, a través de esta metáfora, el profeta trata de lanzar a Israel hacia el futuro, tal vez 700 o un poco más de años hacia adelante de lo que iba a ocurrir. Fíjense que dice el versículo 16,
Grabada te llevo en las palmas de mi mano. O sea, a Israel. Tengo grabado Israel en las palmas de mis manos. Tus muros siempre los tengo presente. En otras palabras, Dios le pregunta a Israel, ¿cómo sabes que te amo? ¿Cómo puedo convencerte de que te amo? No solamente con palabras a través del profeta, sino a través de la acción. El amor es acción. Si yo digo que amo a Dios, pero no muestro mi amor hacia Dios, no es un amor. Usted no puede decirle a su esposa, te amo, te amo, te amo, o a su esposo, te amo, y usted no hace nada por su esposa o no hace nada por su esposo. El amor es una acción, tomar una determinación. Es una acción. Y parece que para Israel todo el actuar de Dios era insuficiente. Pero esta señal es suficiente y total y completa. Y no habría más señales dadas al pueblo de Israel ni a la iglesia de Cristo para demostrarnos y convencernos que Dios no se ha olvidado y que Dios no nos ha abandonado. Por eso él dice, te llevo grabada, Israel, en las palmas de mis manos. Ahora es interesante esta expresión hebrea. En este tiempo se grababan o se hacían tatuajes del nombre del amo en el siervo. Si yo fuera de esa época, tuviera 30 esclavos, le pongo Juan Pablo Sánchez. Eso indicaba que este hombre o esta mujer, que es mi esclava o mi esclavo, debe someterse a mí, debe de realmente seguirme, me pertenece, es mío. Y yo voy a hacer todo lo posible para que le vaya bien. Hablaba de pertenencia. Pero fíjese, la palabra que usa en hebreo no es tatuaje, sino es grabado. Y el grabado se hace con un cincel y con un martillo. Es más doloroso es grabar un nombre con un martillo y un cincel. ¿Usted se imagina que le grabe su nombre con un martillo y un cincel? Habla de cuánto dolor usted tiene que soportar al punto que no va a poder soportarlo y desmayaría. Es como una tortura. Es como un abuso poder grabar a un esclavo con un cincel y un martillo. Y él dice, para que vean que mi amor no es invisible, yo en mis manos he grabado su nombre con un martillo y un cincel. Para indicarle que las manos es la parte del cuerpo más sensible que hay. Más dolorosa. Dice, he grabado con un martillo y un cincel tu nombre, Israel. ¿Cuánta gente no habría en Israel? Miles y miles de gente. Te he grabado en las palmas de mis manos para mostrarte que mi sacrificio es visible. Que no es cualquier sacrificio. Que es algo que realmente tú puedas valorar y puedas entender. Pero a pesar de esta expresión que Dios le da a Israel, la realidad no había cambiado. Cuando usted sigue leyendo, no había cambiado. Y a veces somos nosotros así con Dios. No importa que Dios nos muestre lo que nos muestre, aún nuestra relación a veces no cambia. Y es posible que usted diga que conozca a Dios, pero esa verdad no transformar su vida. Pero cuando tú realmente conoces a Dios, tienes un encuentro real con Dios, esa verdad de que te tiene grabado tu nombre, Carlos, Juan, Pedro, María, José, te tiene grabado en la palma de su mano, eso cambia tu relación con Dios. Eso cambia tu relación con la gente. Porque puedes entender cuánto te amas y cuánto Dios espera que tú ames también a los demás. Pero Israel se había olvidado de Dios, pero Dios no se había olvidado de él. Pero como le dije, aquella escritura del profeta Isaías en el 49:16, años después se hizo una realidad. Aquella señal que le dio a Israel para mostrarle cuánto los amamos fue consumada. Fue visible
en la cruz del Calvario. Fíjense que dice el profeta, el evangelista Juan, en el capítulo 20, en el versículo 26. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa, y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró, y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Una semana después, volvió otra vez Jesús a aparecer. Tomás se sentía abandonado, se sentía olvidado, dudando de que Jesucristo había resucitado, de que su maestro se había ido y los había dejado y olvidado. Y Jesús le recuerda lo que dice el profeta Isaías 49:16. Mira mis manos. Mira mis manos. He grabado tu nombre con un clavo y con un cincel. Mira las muestras de cuánto te amo, Tomás. Cuánto te amo, iglesia de Cristo, que fui a la cruz a morir por ti. Que fui a la cruz para grabar tu nombre en el libro de la vida con mi sangre, con mi sacrificio. Eso debe impactar nuestra vida. Eso debe cambiar nuestra vida. ¿Qué más muestra del amor de Dios que los clavos en la cruz del Calvario? Cada golpe que fue dado en el Calvario era el cincel golpeado por el martillo, grabando tu nombre y mi nombre en el libro de la vida. Mira mis manos. ¿Podremos nosotros dudar de su amor? ¿Alguien puede grabarse con un cincel y un martillo? Nadie puede. Solamente Jesucristo. Isaías estaba pensando en Jesús. A pesar de cuánta miseria había dentro del pueblo de Dios, que a Dios les agradaba, a pesar del dolor que había interior dentro de Israel porque tanto había perdido y se sentía abandonado y olvidado, Dios le da la promesa de la cruz. Dios en la cruz dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No importa lo que tú hagas como hijo, Dios nunca te va a desamparar. Dios nunca te va a abandonar. Él te ama incondicionalmente. Jesús se sintió abandonado por el Padre para que tú y yo nunca nos sintiéramos abandonados por Dios. Si te sientes abandonado, recuerda que tu vida está en los brazos de un amor eterno, como el amor de una madre. Dice el salmista en el capítulo 27:10, aunque mi madre me abandone, el Señor me recibirá en sus brazos. No importa cuán difícil haya sido tu niñez, tu juventud, cuán difícil es tu matrimonio ahora, puedes hacer dos cosas. Puedes pensar en lo que Cristo ha hecho por ti. Puedes pensar cuánto Dios te ama con un amor intenso, un amor incondicional, un amor que nunca te va a olvidar ni te va a abandonar. Pero ese amor tiene que impactarte, tiene que llevarte a ser un hijo obediente, un hijo que está dispuesto a amar a quien te amó con amor eterno y seguirlo. O puedes también buscar tu identidad en otras cosas. Tal vez puedes buscar la identidad en tus amigos, en la escuela, en tus carreras, en tus ambiciones. Pero todo eso se va a olvidar de ti. Todo eso te va a abandonar. Dios es como una madre. Las madres siempre están detrás de sus hijos. Mi esposa, mis hijos ya son grandes y ella siempre está detrás de sus hijos. Imagínese Dios, cómo no estará detrás de mis hijos. A veces ella quita la mirada de ellos, pero Dios nunca quita la mirada de nuestros hijos. Que Dios nos ayude a través de esta reflexión, que a pesar de todo lo que hemos hecho nosotros, es cierto que no nos sentimos dignos del amor de Dios, pero Él ha querido amarnos. Él ha querido mostrar su gracia. Y recuerda, tu nombre ha sido grabado con cincel y martillo. Ha sido grabado con un gran sacrificio.
que para nosotros realmente debe ser la única muestra del inmenso amor de Dios. Y eso nos hace vivir seguros y poder amar a otras personas. Podamos vivir en seguridad. Y sin embargo, muchas veces no vivimos en esa seguridad. A veces vivimos preocupados, con sentimientos de que otras personas nos dejan, nos abandonan, queremos quitarnos la vida, nos deprimimos. ¿No es verdad que es cierto? Aun cuando nuestros hijos nos abandonan porque se van para las escuelas o porque pasa cualquier cosa en la familia, nos angongojamos, nos llenamos de tristeza. Piensa en mí, dice el Señor. Yo nunca te voy a abandonar. Yo nunca me voy a olvidar, porque te llevo grabado con la cruz en las palmas de mis manos. Pongámonos de pie para orar.